Okay, nandito na ako sa Las Berreas. Ha, sakit ang lalabon ko. Las Berreas Dehesa, La Dehesa. Ang ganda dito, may mga kwan. Anong tawag, hindi ko alam yan. Parang tali. Oh, entrada dito, 9 euro per person. Tapos motorcycle, 3 euro. Motorcycle, 3 euro. No, no se les ocurrió poner esto más lejos, ¿no? Ojalá pasa eso. Vamos a Maya, por favor. Tirando babas esta mierda, por favor. No, Cristian, hermana. ¡Déjate ya! Espérate, ya con el David llama, ¿no? Venga, Silvia. Silvia. Ayan na yung piscina, pero may mas malawak yan.